Gracias, Samuel, para la invitación a visitar aquí esta noche. ¿Sabe? La primera vez yo tuve la oportunidad de visitar Centroamérica hace 27 años, mucho tiempo. Y la primera vez yo fui a visitar un amigo, un médico conmigo, a practicar un cirujano en Guatemala, en las montañas, aproximadamente 5 horas de Guatemala ciudad. Y yo trabajé para una semana con mi hermano Julio Fuentes. Trabajando juntos a tratar pacientes con enfermedades de sistema digestivo. Y después yo regresé a mi casa en Indianápolis, aproximadamente 3 horas por carro sur de Chicago. Mi esposa me preguntó, Miguel, ¿qué piensa por su experiencia en Guatemala? Pues, me gusta la cultura, me gusta la gente, me gusta la comida, me gusta la música. Actualmente, me gusta todos. Y después, yo regresé cada año. Usualmente en Guatemala y después en El Salvador, Perú, Colombia, Honduras, Costa Rica, Nicaragua. Y Dios dio muchas oportunidades, no solamente practicar medicina, pero también compartir mi corazón. Y es interesante porque después de aproximadamente 3 años regresando a Guatemala, una mujer me dijo, Miguel tiene un problema grande. I said, ¿sí? ¿Me? Sí. ¿Qué es mi problema? Tiene el cuerpo un gringo, pero un corazón de latino. Yo pienso es verdad. Esta noche yo quiero pedir a mi hermano Samuel para traducir para mí. Yo creo es muy importante para la gente aquí comprender cada palabra. Sí, Samuel, listo. Listo, mi hermano. Thank you. I want to ask you 2 questions tonight. Quisiera preguntarle 2 preguntas en esta noche. 1. 1. Are you satisfied with your relationship with God? ¿Están ustedes satisfechos con su relación con Dios? You're satisfied? ¿Están satisfechos? Okay. My second. Mi segunda pregunta. Would you like to go deeper in your relationship with God? ¿Quisieran ir un poco más profundo en su relación con Dios? Muy bien. My story begins many years ago. Mi historia comienza hace muchos años. I'm very grateful for my 2 parents who were very strong Christians. Estoy muy agradecido que mis 2 padres eran cristianos comprometidos. They raised me in the church. Crecí en la iglesia. And I grew up with a strong relationship with God. Y crecí teniendo esa buena relación con Dios. At a very early age, God put on my heart a desire to become a physician. Y desde que yo era muy joven, muy pequeño, Dios puso en mi corazón el deseo de ser doctor. And we were not wealthy at all. Nosotros no éramos gente pudiente, no teníamos muchos recursos.
But God made a way year by year for me to get into medical school and get my degree and become a physician. Pero Dios fue proveyendo para que yo pudiera estudiar año con año y lograr graduarme y terminar mi carrera. But while I was in medical school, when I would go to church, it was boring. Pero cuando yo estaba estudiando para doctor y cuando iba a la iglesia, me sentía muy aburrido. I believed in God, but I lost interest in coming to church. Creía mucho en Dios, pero perdí el interés de venir a la iglesia. The messages I had heard many times. Los mensajes que yo los escuchaba ya por muchas ocasiones. But I knew somehow there had to be more. Y sabía algo en mi corazón que había algo más. And about that time, my mother invited me to visit my dad and her in about 5 hours away where they were living. Alrededor de este tiempo, mi mamá me dijo que si yo podía llegarlos a visitar, y ella estaba quizás como a unas 5 horas de donde yo estaba. And my mother was very excited about a young man she had met. Y mi mamá estaba muy alegre de un joven que ella conoció. And she invited him to come over and he shared his testimony. Así que ella la invitó a este muchacho para compartir su testimonio. And I didn't really understand a lot of what he told me. Y muchas de las cosas que él dijo yo no le entendí nada. But I remember driving back home. Pero cuando yo iba manejando de regreso a casa, and I remember praying to God, there must be somebody like that in my town of Indianapolis. yo le decía a Dios, yo iba orando y le decía, Dios, tiene que haber alguien así como ese muchacho cerca de donde yo vivo. And almost 1 million people live there. Y alrededor de 1 millón de personas vivían ahí. I was only asking for one Y yo solo estaba pidiéndole a Dios por una persona, so that I could somehow find what that young man had. para yo encontrar lo que ese muchacho tenía. Well, he not only introduced me to one, he introduced me to a number of people. Y Dios no solamente me introdujo con una persona, sino con varias personas con ese sentir. And I was just impressed with their relationship with God. Y yo estaba impresionado de la relación que ellos tenían con Dios. And I began reading the Bible in a way I never had read it. Y empecé a leer la Biblia de una manera que nunca la había leído antes. And then one night, I Y- knelt at my bedside Y luego una noche yo me arrodillé al pie de mi cama and I asked God to fill me with His Holy Spirit. y le pedí que me llenara de su Santo Espíritu, a Dios. I wasn't sure exactly what I was asking. Yo no estaba seguro de lo que estaba pidiendo. I believed I had received the Holy Spirit years before when I believed. Yo creía que había recibido el Espíritu Santo muchos años antes cuando yo había creído. But you know, no matter how much of God we have, I believe we can always receive more. ¿Saben ustedes algo que sé de que no importando cuánto nosotros sepamos de Dios, siempre hay más de Dios? So that night, I simply prayed. I poured my heart out to God. Así que en esa noche simplemente derramé mi corazón delante de Dios. And not even knowing what I was asking for, I said, just pour your Holy Spirit into me. Y aún sin saber detalladamente lo que pedía, yo le decía, Dios, derrama de tu Espíritu sobre mi vida. I didn't hear anything. Yo no escuché nada, I didn't see lightning. no vi ningún rayo, There was no thunder, no hubo ningún trueno, no earthquake. ningún terremoto, And I went to bed. y me fui a dormir. But when I woke up the next morning, Pero cuando me levanté a la mañana siguiente, everything was different. todo había cambiado. I cannot explain that. No puedo explicarlo. I'm a doctor. I should be able to explain those kind of things. Soy un doctor. Creo que debo tener la capacidad de explicar estas cosas. But you know, the ways of God far exceed our ways and our understanding. Pero los caminos de Dios van más allá de nuestros caminos y de nuestro entendimiento. Well, as you can imagine, everything about my life changed. Así como pueden imaginarse, todo en mi vida cambió.
And so the way I treated patients changed in my practice. Así que la forma en la cual yo empecé a tratar a mis pacientes cambió. And I looked around, many doctors were taking care of patients, Y cuando yo miraba alrededor mío, estaba viendo que los doctores cuidaban de sus pacientes. and they were making a lot of money, Y ellos hacían mucho dinero. but I wasn't sure they really cared about their patients. Pero yo no estaba seguro si verdaderamente a ellos les interesaban los pacientes. But God put His love in my heart, Y Dios puso su amor en mi corazón. and that extended to them. Y eso se extendió hacia los pacientes. And so I provided not only care, but caring. Y no solamente empecé a ver las necesidades de los pacientes, sino me empecé a interesar en ellos. And sometimes I had the opportunity to pray with patients. En algunas oportunidades también pude orar por los pacientes. I began to realize that many of the diseases I was treating Empecé a darme cuenta de que muchas de las enfermedades que yo estaba atendiendo de los pacientes were actually caused by stress in my patients' lives. y eran únicamente causadas por el estrés en los pacientes. So I wrote just a small booklet about 60 pages. Y escribí un pequeño libreto de quizás unas 60 páginas. It was called A Christian Physician Looks at Stress and Healing. Cómo un doctor cristiano puede ver el estrés y la sanidad de esto. It was designed to help them answer the question why. Estaba diseñado para responder la pregunta ¿por qué? Why? Why would God let my mother get cancer? ¿Por qué Dios permitió que mi madre muriera de cáncer? Or my father heart disease? ¿O por qué mi papá tiene enfermedad del corazón? And then my pastor said I needed to write another book Y después el pastor me dijo, yo creo que tú tienes que escribir otro libro, explaining in detail how stress affects us. explicando en detalle cómo el estrés nos afecta. So I wrote a book called Stress and Spirituality. Así que escribí otro libro llamado Estrés y la espiritualidad. And so I continued in my practice of medicine for many years. Así que continué en esta práctica de la medicina por muchos años. And every year I would travel to Central America it could be Guatemala, El Salvador, or one of those countries. Y seguí viajando acá a Centroamérica, a Guatemala, El Salvador, a los países acá. And we were doing medical clinics in small aldeas out in the mountains in many of the countries, poor areas. Y hacíamos campañas médicas en las montañas, en aldeas, en áreas muy pobres. And one year we were getting ready to return to Guatemala on a trip. Y una de esas ocasiones estábamos alistándonos para regresar a Guatemala. And so we had a notice in the bulletin at our church announcing our mission trip. Así que me di cuenta en el boletín de la iglesia que había un viaje misionero. And there was a young couple in the church, Y había una pareja joven en la iglesia. and the wife said to her husband, Y la esposa le dijo al esposo, you always promised we would go to church when we had our children. tú siempre me prometiste que íbamos a ir a la iglesia cuando tuviéramos nuestros hijos. And now we have our first daughter, so we have to go to church. Y ahora ya tenemos nuestra primera hija, tenemos que ir a la iglesia. And the wife read in the bulletin about our mission trip. Y la esposa leyó en el boletín acerca del viaje misionero. Her husband's name was Lyndon Rivera. El nombre de su esposo era Lyndon Rivera. He was born and raised in Guatemala. Él nació y creció en Guatemala. When he was 14, his family moved to Indianapolis, Cuando él tenía 14 años, su familia se movió a Indianápolis, donde yo vivo. and now he was 28 years old, Y ahora él ya tenía 28 años and he had always wanted to go back. y siempre había querido regresar a Guatemala. So his wife said, you should go to the meeting on Wednesday night and hear about the mission Y su trip. esposa le dijo, deberías de ir a la reunión acerca de este viaje. So Lyndon came, and when he came in, he sat way in the back. Así que este muchacho se sentó allá atrás.
And I looked back there and I saw him and I thought, I bet he speaks Spanish. Y yo volteé a ver a este muchacho y dije, yo creo que él ha de hablar español. And I always needed translators, Y yo siempre necesitaba traductores, just like tonight. así como esta noche. And so everybody introduced themselves and he said he was from Guatemala. Así que todos se introdujeron y él dijo que era de Guatemala. So I wrote his name on the blackboard Así que apunté su nombre en la pizarra as a translator for our team. como un traductor para nuestro equipo. So then he went home and he said to his wife, they've already signed me up. Así que él llegó a la casa y le dijo a su esposa, mira, ya me apuntaron. So the next day he called me and he said, I can't go. Y el otro día él me llamó y me dijo, mire, no puedo ir. He said, I am not a member of the church. Yo le dije, yo no soy miembro de la iglesia. I said, you don't have to be a member of the church. Yo le dije, tú no tienes que ser miembro de la iglesia. So the next day he called me back. Así que al siguiente día me volvió a llamar. I can't go to this on the trip. No puedo ir al viaje. I said, why not? Yo le dije, ¿por qué no? He said, I'm not a Christian. No soy cristiano. I said, as long as you're not a Muslim terrorist opposed to what we do, you can go. Yo le dije, mientras tanto tú no eres un terrorista que se opone a lo que vamos a ir a hacer, vamos. So about a week later, he called me again. Así que después de una semana me volvió a llamar And he said, I definitely can't go. y me dijo, definitivamente no puedo ir. I said, why this time? Yo le dije, ¿y por qué ahora? He said, I don't have any money. Porque no tengo dinero. I said, well, you're very fortunate. Así que eres muy afortunado, le dije. Because a man who had gone before couldn't go this time and gave me money to sponsor someone. Porque una persona que no fue al viaje pasado y no va a poder ir a este, me dio el dinero para patrocinar a uno. So he had to go. Así que tenía que ir. And he tells a funny story. Y él cuenta una historia muy chistosa. We went to the airport in Indianapolis, Llegamos al aeropuerto allá en Indianápolis and I had everybody stand in a circle, y estábamos todos parados allá en un círculo. and Lyndon still says that we prayed in front of everybody. Y este muchacho dijo, ¿y por qué oran enfrente de todos? He was kind of embarrassed. Él estaba bastante avergonzado. And then he said, and when we got to Houston, Y después cuando llegamos a la otra ciudad llamada Houston, we did it again. volvimos a orar. Well, that week, Esa semana, Lyndon asked many questions about God and Jesus. Lindo me preguntó tantas preguntas acerca de Dios y de Jesús. And you know what really impressed him? ¿Y saben lo que verdaderamente le impresionó a él? He saw our doctors and nurses Él vio a los doctores que venían en el viaje y a las enfermeras taking care of many of the indigenous people in the mountains, cuidando de los indígenas allá en las montañas and the doctors really cared about them. y que los doctores verdaderamente les interesaban sus vidas And they carefully examined them. y que los examinaban cuidadosamente And they gave them medicine for free. y que les dieron medicinas gratis And they prayed with them. y que oraron con ellos And they wrapped their arms around them and hugged them. y que los abrazaban, estrechaban sus brazos alrededor de ellos. And Lyndon told me later, Y este muchacho me dijo después, he thought to himself, él pensó, who are these people? ¿quiénes son estas personas? Even my native Guatemalan people don't hug these people. Aún los nativos de Guatemala no le dan abrazos a esta gente. Many people don't care anything about these people. A mucha gente no le interesa para nada este tipo de personas. Why do these Americans love these people? ¿Por qué estos americanos aman a esta gente? And you know what the answer was. Y ustedes saben cuál es la respuesta. It was Jesus. Era Jesús. Yeah. Lyndon saw Jesus in us. Este muchacho vio a Jesús en nosotros. And he said, if that's what it means to be a man who's a Christian,
Y él dijo, si esto significa ser un hombre cristiano, that's what I want to be. entonces yo quiero ser eso. And that week, he accepted Jesus Y as en his esa Lord. semana él aceptó a Cristo como su Señor. We came home, and about 2 years later, Regresamos a casa y quizás 2 años después, a lady in our church came up to me who knew Lyndon. una mujer de la iglesia se acercó a mí, una mujer que conocía a Lyndon, Said, I think Lyndon is struggling. You should talk to him. y ella me dijo, sabes, Lyndon está teniendo muchos problemas, deberías hablar tú con él. So I invited him to go out to breakfast, and we talked. Así que lo invité a tomar un desayuno y a que pudiésemos hablar. And I found out that Lyndon was experiencing exactly the same thing I had many years before. Y me di cuenta que él estaba experimentando lo mismo que yo había experimentado muchos años atrás que les compartí. He said, I can stay at home and worship God. Y él me dijo, yo puedo quedarme en la casa y adorar a Dios. I'm hearing these same messages over and over. Escucho las mismas enseñanzas una y otra vez. So I asked him my second question. Así que le pregunté esa segunda pregunta. que Would yo you le hice. want to know how to go deeper with God? ¿Quisieras tú aprender cómo ir profundo en Dios? So we started to meet every week, Así que nos empezamos a reunir cada semana and I began to teach him some basic principles. y le empecé a enseñar algunos principios básicos. And I watched the Holy Spirit make him grow. Y pude ver cómo el Espíritu Santo hizo que este hombre creciera. For example, Por ejemplo, one principle I taught him was about thanking God even in the midst of bad situations. por ejemplo, un principio que yo le empecé a enseñar era agradecer a Dios aún en medio de los momentos difíciles. It says in Romans 8, 28 and 29 that if we're called, if we're Christians, that nothing happens to us that God cannot work for our own good. La palabra en Romanos capítulo 8, 28 dice de que nada de lo que a nosotros nos ocurra está fuera de su voluntad. Él nos ama. So I told him, when you're having, quote, bad situations, to praise God in the midst of them. Así que yo le empecé a decir de que cuando aún tú tengas unas situaciones difíciles, aprende a alabar al Señor. The next week he called me. La siguiente semana me llamó. He said, my truck was making a noise and I started to complain, but then I remembered you said, I have to thank God. Le dije, mi carro empezó a hacer un gran ruido y a punto estaba de decir algo en contra de Dios y me recordé de lo que tú me dijiste. And then the car was normal again. Y después el carro volvió a la normalidad. About a week later, Otra semana después, his wife called him and said the car was making a terrible sound. su esposa le dijo que estaba haciendo una gran bulla el carro. And she had taken it to the mechanic who said it was going to cost a lot of money to fix it. Así que lo llevaron al mecánico y le dijeron que iba a costar mucho dinero arreglar el carro. $800. Como $800. And Lyndon said, it's okay, Y él have dijo, him fix it. está bien, que lo arregle. There was a long pause on the phone. Y después hubo una larga pausa. And his wife said, put my real husband on the phone. Y después su esposa me dijo, pásame a mi verdadero esposo al teléfono. She saw the change. Ella vio el cambio en él. They didn't have the $800. Ellos no tenían esos $800. The next day he called me. El otro día me volvió a llamar. He said, you won't believe what happened. No vas a creer lo que pasó, me dijo. My boss at work today asked me to go to lunch. Mi jefe me pidió ahora, en la hora de almuerzo, que estuviera con él. He gave me an award, the Employee of the Year, Y me dio un reconocimiento, el empleado del año. and a check for $1,000. Y un cheque por $1,000. I said, Lyndon, don't expect God to do that every time. Yo le dije, Lyndon, no esperes que Dios haga lo mismo siempre. But God is faithful to meet our needs. Pero Dios sí es fiel para llenar nuestras necesidades. About a year later,
the Holy Spirit impressed upon my heart Quizás un año después de esto, el Espíritu Santo puso algo en mi corazón to write another book, putting the principles I taught Lyndon into a book. de escribir un libro acerca de los principios que le enseñé a Lyndon y escribirlos en un libro. And so, in obedience to God, I wrote that book, Así que en obediencia a Dios escribí ese libro. and it was called The Ancient Path, Rediscovering Manhood. Y le llamé En la senda antigua, redescubriendo la hombría. And then a friend of mine actually translated it into Spanish. Y después un amigo lo tradujo al español. So now we have some copies of it in Spanish as well. Así que tenemos algunas copias también en español. Well, when I got this new book, I thought I'm going to travel coast to coast in the United States doing seminars for men. Y yo empecé a pensar, bueno, al final de escribir este libro voy a empezar a viajar por todo Estados Unidos de costa a costa dando conferencias para hombres. And so that's what I did. I traveled all over. Así que empecé a hacer eso. And one day I was returning from Austin, Texas. I was flying home. Y en una ocasión estaba regresando de esta ciudad de Texas mientras llegaba a la casa. I'll never forget it because I was sitting by the window Y nunca lo voy a olvidar. Estaba sentado ahí al pie de la ventana and I was thinking about these y conferences. estaba pensando en estas conferencias. And everybody would say, oh, how great they are. Y mucha gente me decía, oh, qué buen trabajo haces. But I wasn't sure what a difference it was really making. Pero yo no estaba seguro de cuánta diferencia estaba haciendo en los hombres estas conferencias. And so God spoke to me in that minute Así que Dios me habló en ese minuto a mi corazón and said, if I gave you the opportunity to travel the world and speak and sell your books and tapes and everything, y Dios puso en mi corazón, si yo te doy la oportunidad de viajar por todo el mundo, de vender los libros, de dar las conferencias y todo, would you rather do that or just mentor or disciple one man? ¿preferirías hacer eso o solamente mentorear a un hombre? And I thought about Lyndon. Y me acordé acerca de Lyndon. And I said, God, I would rather just do one man. Yo le dije, Dios, yo creo que prefiero hacer solamente un hombre. And after I got home, I told my wife, Y cuando regresé a casa, le dije a mi esposa, I'm not going to do any more of those conferences or retreats. yo le dije, ya no voy a hacer ninguna de estas conferencias o retiros para hombres. I'm going to just mentor one man at a time. Voy a empezar a discipular, a mentorear un hombre a la vez. And I remember asking God, if I mentor just one man at a time, where will these men come from? Y yo le dije, Dios, si yo voy a discipular un hombre a la vez, ¿de dónde van a venir estos hombres? He never answered that prayer. Dios nunca respondió esa oración. But 2 weeks later, I had 5 men who had contacted me. Pero 2 semanas después tenía 5 hombres que me habían contactado. One man was named Dave, Y uno de estos hombres se llamaba David. and his wife said, you need to contact me and meet with me. Y la esposa de este hombre llamado David le dijo, es necesario que tú contactes al hermano Michael. And his life was a mess. It was in shambles. Y su vida era un desastre. See, and he had lost his business. Disaster. Había perdido su negocio. Me gusta. But he lost his business. Había perdido su negocio. His wife wanted to divorce him. La esposa quería divorciarse de él. His children wouldn't talk to him. Los hijos no le hablaban a él. He owed money to the government. Odiaba al gobierno. I mean, his life came crashing down. Su vida era un desastre. Disaster. Terrible desastre. And I told Dave, I cannot fix all of this stuff. Y yo le dije, yo no puedo arreglar todo esto que te ocurre. But I promise you this. Pero yo te prometo algo. If we work on this, Si trabajamos en esto, getting your relationship with God right, que tu relación con Dios esté en forma correcta,
I believe all these other things will somehow take care of themselves. Considero que todas estas cosas se van a arreglar ellas mismas. And what happened? ¿Y qué pasó? Every 2 weeks I met with him for 2 hours. Cada 2 semanas empecé a reunirme con él por 2 horas. I had him read the chapters in the book. Empezábamos a leer estos principios que están en el libro. I showed him every morning how to connect to God. Le mostré cómo cada mañana él podía tener comunión con Dios. And I watched him grow like Lyndon. Y pude ver cómo él crecía, así como Lyndon. 5 years later, 5 años después, I had the opportunity to go to Israel 5 años después tuve la oportunidad de ir a Israel and teach in some of the Messianic churches there. y enseñar en una de las congregaciones mesiánicas ahí. And David went with me, Y David fue conmigo. and he taught with me. Y él habló conmigo. And before he left, his wife gave him a card. Y antes de irse, su esposa le dio una tarjeta. And the card said it was from him and his kids. Y la tarjeta era de su esposa y de sus hijos. And his wife said, "This man that I'm married to now Y la tarjeta decía, este hombre al cual yo me casé ahora, so far exceeds the man I married so many years ago." excede totalmente al hombre al cual yo me casé hace muchos años. And his children talked about how much they loved their father. Y sus hijos hablaban cuánto amaban a su padre. The government was no longer chasing him. El gobierno ya no lo estaba persiguiendo. And God had completely restored his entire life, Y Dios había completamente restaurado su vida. only not where it had been. Not where it had been, Y no estaba donde él estaba, but so much better. pero estaba sumamente arriba. And isn't that just like our God? ¿No es esa forma en la cual Dios obra? I went on over the next 7 years to disciple 50 men. Por los siguientes 7 años empecé y discipulé a 50 hombres. It took anywhere from 8 to 14 months with each man. Me tomó entre 8 a 14 meses con cada hombre. But for those men who were serious and committed to it, Y aquellos hombres que eran serios y comprometidos con esto, I watched them grow. pude ver cómo ellos crecían. They became spiritual giants in the kingdom of God. Ellos se convirtieron en grandes hombres espirituales en el reino de Dios. And you know, the one thing I look for more than anything to tell me if a man has grown up spiritually, ¿Y saben qué es lo que yo esperaba ver en cada hombre en la medida que ellos empezaban a crecer? I mentored a young man who was about 30, Yo creo que mentoreé un hombre que tenía quizás como 30 años and they asked me to be the godfather of their son. y me pidieron que fuera una especie de su padrino acerca con su hijo. And there was a reception after the baptism, Y había una recepción después de un bautismo and his wife came up to me. y su esposa se acercó a mí. And you know what his wife said to me? ¿Y saben lo que su esposa me dijo? He said, "I hope one day you can do for our son what you've done for my husband." Me dijo, espero que un día tú puedas hacer lo que tú hiciste por mi esposo, por mi hijo. You can fool a lot of people, but you cannot fool a wife. Ustedes pueden engañar a muchas personas, pero a una esposa no se puede engañar. See, if you want to know the truth about what's going on in the home, ask the wife. Si ustedes quieren saber verdaderamente lo que pasa y cómo es el hombre, hay que preguntarle a su esposa. But you see, I did nothing to change him. Pero yo no hice nada para cambiarlo. I simply showed him how to connect to God. Yo simplemente le mostré cómo tener comunión con Dios. And when he did that, God blessed him and his family and his children, every area of his life. Y cuando él lo logró, Dios bendijo su matrimonio, sus hijos y toda área de su vida. So I learned there are 3 things that are very important in discipleship. Así que aprendí que hay 3 cosas muy importantes en el discipulado. You know, one thing is information, like here. Una That's cosa- information.
Una de esas tres cosas es información. Por ejemplo, lo que hay en este libro es información. The second thing is that when you meet with a man for a couple hours every other week, La realidad es que cuando tú te reúnes con una persona por un par de horas, en varias ocasiones, and working through every area of his life, y empiezas a tratar con cada área de su vida, you learn a lot. tú aprendes mucho. You go deep. Vas profundo. This is not just like a Bible study. No es únicamente tal vez como un estudio bíblico. And so what you end up with is a very deep friendship. Y en lo que finalizas es una verdadera amistad. But Pero- that still does not arrive at the transformation. Pero todavía no ha llegado, aún con estas dos situaciones, la verdadera transformación. The third thing they need is to know how to connect to God. La tercera cosa que necesitamos, bueno, toda persona, es tener comunión con Dios. So I taught them how to pray. Así que les muestro cómo orar, I taught them how to open the Bible and read it, les muestro cómo abrir sus Biblias y leerla, but not just read it, to meditate on it. pero no solamente leerla, sino meditarla. I taught them how to then stop and listen to God. Les enseño también cómo después detenerse y escuchar a Dios. And I asked them to write down what God said to them. Y yo les pido que ellos escriban lo que Dios les ha hablado. I would give them one verse to read every day for 14 days. Yo les doy un versículo para que ellos lo lean por 2 semanas. And they were supposed to think about it. Y ellos deben meditarlo, Ask the Holy Spirit to open it to them. pedirle al Espíritu Santo que les abra esa palabra en sus corazones. So one young man I met with, after he had done that for 2 weeks, Así que con un hombre que yo me encontré después de haber hecho esto por 2 semanas, and he said, you know, for the first 4 days, I didn't hear anything from God. y él me dijo, los primeros 4 días no escuché nada de Dios, Nothing. nada. And then on day 5, I started to hear some things. Después en el día 5 empecé a escuchar algunas cosas. And he opened his notebook and he had 5 pages written. Después abrió su cuaderno y tenía 5 páginas llenas de escritura. And he said, I didn't even finish the whole verse. Y yo dije, y ni terminé de escribir todo lo que Dios me hablaba, siquiera de todo el versículo. You see, we need to know how to read the Word of God that way. Lo importante es aprender a leer la palabra de Dios, a meditarla de esa forma. I called that 7 minutes a day. Le llamo a esto 7 minutos al día. People say, why did you call it that? Y a veces me dicen, ¿y por qué le llamaste así? I said, well, because when I say to a man, I want you to take 7 minutes a day and commit that time to God and connect to Him. Y es porque yo les digo a los hombres, si ustedes toman 7 minutos cada día para tener comunión con Dios, And if a man says to me, I'm awful busy, I don't have 7 minutes for God. porque si los hombres me dicen, bueno, yo estoy muy ocupado, no tengo 7 minutos, I don't waste my time with him. yo no gasto mi tiempo con ellos He's not serious. y simplemente pienso, él no quiere, él no está serio en esto. And I know it won't work. Y yo sé que no va a funcionar. And so, in Israel, even today, Así que en Israel, aún ahora, hoy en día, the day after Passover, el día después de la Pascua, the farmers will go out into their fields los campesinos irán, o los agricultores irán al campo and they're looking for the initial buds on their wheat. y ellos empiezan a buscar la pequeña semilla debajo del trigo. And they tie a little ribbon or a string on them. Y ellos amarran un pequeño lazo a eso. And then they do something each day that they call count the omer. Y ellos cada día entonces empiezan a hacer esto que ellos le llaman cada día, cuentan el omer. And an omer is like a bundle of wheat or what we call a sheaf. Y este omer es como un grupo de varias espigas de trigo. And so 50 days later, they harvest the original
fruit or wheat that has the ribbon on it. Y 50 días después ellos, digamos, recogen lo que hace 50 días ellos recogieron They call those the first fruits. y ellos le llaman los primeros frutos. What do we commemorate in the church 50 days after Passover? ¿Y qué es lo que nosotros conmemoramos 50 días después de la Pascua en la iglesia? After Easter. Después de Semana Santa, We call it Pentecost. nosotros le llamamos el Pentecostés, la fiesta de Pentecostés. The day the church was born. El día que la iglesia nació, The day the disciples received the Holy Spirit. el día que los discípulos recibieron el Espíritu Santo. But after the farmers would harvest the first fruits of their field, they would wrap them in sheaths. Pero después de que estos agricultores recogen los primeros frutos, vuelven a envolverlos. And then they would take them to the priest in the temple and he would wave them before God. Y van al sacerdote y lo que el sacerdote hace es que los mueve así delante de Dios. And that was symbolic of God saying, if you will bring me the first fruits of your field, Y esto simbolizaba de que si uno traía los primeros frutos a Dios, I will bless all of your harvest. yo voy a bendecir todo su cosecha, toda su cosecha. You see the principle there? ¿Ven el principio ahí? I tell men if they will do their 7 minutes a day Yo les digo a los hombres, si ustedes hacen esto por 7 minutos al día and give God the first part of their day, y le dan a Dios la primer parte de su día, God will bless all of their day. Dios bendecirá todo el resto del día. So tonight, I want to ask you my second question again. Así que quiero preguntarles esta noche la segunda pregunta que hice hace un momento. Do you want to go deeper with God? Ustedes quisieran ir aún más profundo en Dios. How are you going to do that? ¿Cómo van a hacer eso entonces? What this is a bookmark. Lo que esto es un... ¿cómo se dice lo que se pone en medio de los libros? Un separador. Separador. Separador, sí. Gracias, hermano. Es un separador. I believe this can be a secret to your life. Yo creo que esto puede convertirse en un secreto para su vida. It's very simple to do. Es muy sencillo. But you know what happens Pero in our lives? ustedes saben qué ocurre en nuestras vidas. The devil comes in Cuando el enemigo ataca y llega and he gets us busy. y nos logra mantener ocupados. And many times we're doing a lot of really good things. Y muchas veces estamos haciendo muchas cosas muy buenas. But you know what we're not doing? Pero ¿saben lo que no estamos haciendo? We're not doing the best thing. No estamos haciendo lo excelente. We're not doing what God wants us to do first and foremost. No estamos haciendo lo que Dios desea que hagamos prioritariamente. And so this is what he wants us to do first and foremost. Así que esto es lo que Dios desea en primer lugar que nosotros hagamos. And that's why I call it doing first things first. Y yo por eso le llamo a esto haciéndolo primero. And so as you see, there is a prayer there. Si se fijan, hay una oración ahí en el separador. The prayer is a way for you to connect to God. Y la oración es la forma en la cual nosotros nos comunicamos y tenemos comunión con Dios. So in the morning, I would ask you to find a quiet time or space, create space for God. Así que yo los aconsejo que en la mañana ustedes busquen un lugar callado, buscando un espacio para estar con Dios And pray this prayer. y oren esta oración. Then turn it over, Después le dan vuelta, open your Bible, abren su Biblia and begin to read. y comienzan a leer. And I want you to do 4 things. Y quisiera que hicieran 4 cosas. First, I want you to pray and ask the Holy Spirit to open the words of God to you. Primero orar y pedirle a Dios que su Santo Espíritu abra su palabra y que nos hable.
That is a prayer that God loves Es una oración que Dios ama, because He wants us to understand His Word and go deeper in it. porque Él desea que nosotros conozcamos su palabra y que vayamos más profundo en ella. You know, the message of the Bible is so simple, even a child can understand it. Saben, el mensaje de la Biblia es tan sencillo, aunque un niño puede entenderlo. But it's also so deep, so profound that the smartest theologians cannot get to the depth of it. Pero también es tan profundo que aún los más sabios teólogos no pueden llegar a la profundidad de él. So first, pray that the Holy Spirit will give you understanding. Así que primero orar que Dios dé entendimiento en su palabra. Then two, meditate on it. Después, en segundo lugar, meditar en su palabra. Think about what the verses say. Piensa en lo que el versículo está diciendo. How do those verses apply to my life? ¿Cómo esos versículos se aplican a mi vida? What is God telling me? ¿Qué es lo que Dios me está diciendo a mí? And then I want you to stop Y después deseo que se detengan and listen. y escuchen. You know, all of us have different spiritual temperaments. Todos los que estamos acá tenemos distinto temperamento espiritual. God has made each of us uniquely different. Dios nos ha hecho de forma individual. And how He relates to each of us is unique. Y cómo nosotros nos relacionamos los unos a los otros es de algo particular. How He speaks to me may be different than He speaks to Samuel. Tal vez como alguien me hable a mí, de ustedes, es diferente como Samuel me habla. That's why I love to talk to Samuel and we share, what is God saying to you? And he asks, what is God saying to you? Por eso me gusta platicar porque me dicen qué es lo que Dios les está hablando a ti y yo puedo decir lo que Dios me está hablando a mí. And then, 4, Y después, en cuarto lugar, write down what God says to you. escribe lo que Dios te habla. Sometimes I'll take my journals and I'll read through what God told me 5 years ago. Algunas veces vuelvo a leer mi diario y leo lo que Dios me dijo hace 5 años. And sometimes I laugh. Y a veces me río I think that was so immature. y digo, esto era algo tan inmaduro. Why did I think that was so great? ¿Por qué pensé que esto era algo tan grandioso? But see, because every year you can go deeper with God. Pero la realidad es que cada año uno va más profundo con Dios. I'm not asking you to do anything I don't do every day. Yo no le estoy pidiendo algo que yo no hago cada día. I'm a doctor. My schedule's busy. Soy un doctor. Tengo mi agenda apretada. But I know if I don't carve out space for God, my day gets so busy, He gets pushed out of it. Pero lo que sí sé es de que si no hago tiempo para estar con el Señor, mi día se vuelve tan trágico. Luke, in his gospel, El Evangelio de Lucas says this in chapter 12. dice esto en el capítulo 12. You could have all the money and the wealth in the world, Puedes tener todo el dinero y todas las comodidades que tú deseas, but it wouldn't do you any good pero no te hará ningún bien unless you had a rich relationship with God. a menos que tú hayas alcanzado tu comunión con Dios. I would challenge you tonight. This is how to develop that rich relationship with God. Así que los reto esta noche y les digo, esta es la forma en la cual uno desarrolla la intimidad con Dios. One last thing. Y una última cosa. Everybody here tonight, Cada uno de los que estamos acá, I don't know you. no los conozco. Only God knows your hearts. Dios conoce sus corazones. Only God knows where you are in your relationship with Him. Solo Dios sabe en qué punto están ustedes de su relación con Dios. But if you're serious about going deeper with Him, Pero si tú estás serio en ir profundamente con Dios, sometime in the next week, en algún punto en la siguiente semana, slip out of your bed and kneel by your bedside. levántate de tu cama y arrodíllate al pie de la cama And do what I did so many years ago. y haz lo que yo le pedí a Dios hace muchos años. Ask God to fill you all the more with His Spirit. Pídele que te llene con su espíritu.
That guy Dave I talked to you about, Ese hombre David del cual yo les hablé, whose life was in turmoil. que su vida era un desastre, At one point when we were in this process of discipleship, y en algún punto en este proceso de discipulado, he called me all excited. él me llamó emocionado He said, last night I got on my knees, I prayed that prayer. y me dijo, la noche, antenoche, me arrodillé e hice esa oración. And he said, today my whole world is different. Y él me dice, este día mi mundo total es diferente. And if he was here tonight, Y si él estuviera aquí esta noche he would tell you his world is still different today. y él le every dijera day. que aún su vida y su mundo es totalmente diferente. We serve a great God. Servimos a un gran Dios. Do you want to stand, please? ¿Pudieran ponerse sobre sus pies? Thank you for the invitation to come. Gracias por esta invitación de venir acá. I don't believe it's an accident that I'm here in Apopa tonight. Yo no creo que es un accidente que yo estoy aquí en Apopa esta noche. You know, this is not the first time I've been in Apopa. No es la primera vez que yo estoy en Apopa. Many years ago, I brought a medical clinic to Apopa. Hace muchos años traje una campaña médica a Apopa. Yeah. We were, I think, in a school building somewhere, Creo que estábamos en algún edificio, alguna escuela, creo, and we were doing a medical clinic. y estamos haciendo una campaña médica. And the mayor of the city of Apopa showed up. Y yo creo que el alcalde de la ciudad llegó And she gave me a key to the city. y me dio la llave de la ciudad. But you know, I'd rather be here with you tonight. Pero yo quiero decirles algo, prefiero estar aquí con ustedes esta noche Because, you know, no matter how good a doctor I am, porque no importando cuán buen doctor pudiese yo ser, if I live long enough, si yo vivo bastante tiempo, every one of my patients will die. todos y cada uno de mis pacientes van a morir. It's the truth. Esa es la verdad. But Pero I hope when I get to heaven, espero que al llegar al cielo, all of you will come and hug me. todos los que están aquí van a venir y me van a abrazar. That's, Heavenly Father, thank you so much Padre, gracias por esta noche, for all of the people who came tonight por todos los que vinieron esta noche, to hear about your son, about Jesus. para escuchar acerca de tu Hijo Jesucristo. Thank you for your Holy Spirit that you've lavished on us. Gracias por tu Espíritu Santo que se mueve en este lugar. Thank you for the power of God that goes inside us when your Holy Spirit comes. Gracias por el poder de Dios que viene a habitar en nosotros cuando tu Espíritu viene, That enables us to live differently. que nos da la capacidad de vivir diferente. It enables us to bring the kingdom of God from heaven on earth right now. Y que nos da la capacidad de traer el reino de Dios de los cielos acá a la tierra. I'm asking you'll use all of us Te pido que nos uses a todos los que estamos acá to transform every environment we are in. para transformar todo medio ambiente, todo lugar donde nosotros estemos, So that people will see the light within us. y que la gente pueda ver la luz tuya en nosotros. The Apostle Paul said El apóstol Pablo dijo that the kingdom of God que el reino de Dios is living está viviendo, in the strength and power of the Holy Spirit. está viviendo constantemente en el poder del Espíritu Santo. Before Moses died, Antes que Moisés muriera, he said to the children of Israel, ¿qué le dijo a los hijos de Israel? all of the words that God has given me, Todas las palabras que Dios me ha dado, pay attention to them, pongan atención a ellas, for they are life to you. porque ellas son vida para ustedes. And many years later, Y muchos años después, Jesus came Jesús vino and he said, I am the way, y él dijo, yo soy el camino, the truth, la verdad and the life. y la vida. So as the word dwells in us, Así que en la medida que tu palabra habita en nosotros, it provides life to every cell in our body. provee vida a cada célula de nuestro cuerpo.
So Heavenly Father, we thank you tonight. Así que Padre, gracias por esta noche. We just worship you and give you all Te the glory. adoramos, te alabamos y te damos toda gloria. We thank you for the mighty name of Jesus. Gracias por el nombre poderoso de Jesús. And we pray and do everything to his glory. Y te oramos que hagas todo para tu gloria. Amen and amen. Amén y amén.